Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este evento. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Henry Ramírez y soy el director comercial y mercadeo de Morteros Secos de Colombia. Morteros Secos de Colombia es una compañía enteramente colombiana que lleva más de 15 años en el mercado de la construcción colombiana, apoyándolos a ustedes, a constructores, a contratistas, especificadores, inclusive al mercado ferretero también, para lograr sus objetivos con productos de calidad, productos entregados en sus obras o en sus depósitos a tiempo y que les ayuda a solucionar los problemas principales que se pueden encontrar en las obras cotidianamente. Morteros, como les contaba, lleva más de 15 años en el mercado y ha venido creciendo gracias a sus clientes, obviamente gracias a ustedes, y ha podido crecer a través de varias plantas a nivel nacional. Entonces tenemos plantas en Bogotá, tenemos una planta en Barranquilla, tenemos nuestra planta más recientemente inaugurada en Jumbo, en el Valle del Cauca, y tenemos dos centros de distribución. Tenemos un centro de distribución en Medellín y otro en Bucaramanga. Bueno, usualmente cuando me encuentro con varios de nuestros clientes siempre me preguntan lo mismo y hoy quiero traerles esa información. Siempre me dicen algo como, venga Henry, ¿qué debería yo saber antes de iniciar un proyecto para que al finalizar el acabado y el enchape esté en perfecto estado y me dure por mucho, mucho tiempo? Y creo que esa es una duda muy común en todos los gremios. Entonces, pues hoy quiero contarles un poco de eso, ¿vale? Voy a enumerárselos, digamos, para iniciar, pero posteriormente iré desarrollando cada día, cada vez más, un poquito más a fondo la idea, ¿ok? Lo primero que debemos saber es cuál es la normativa que nos aplica a nosotros como constructores, obviamente, y pues si somos vendedores también como vendedores, qué ley nos aplica a nosotros. Lo segundo que deberíamos saber es qué sustrato o sobre qué sustrato voy a aplicar mis productos, ¿vale? Puede ser sobre, no sé, una pared, un piso, etcétera, ¿vale? ¿Qué tipo de pieza voy a aplicar? Entonces, si voy a utilizar una cerámica, un porcelanato, si es un mármol, un granito, todo ese tipo de piezas, ¿vale? Si de pronto la zona que voy a trabajar es una zona húmeda, digamos una cocina, un baño, una ducha, entonces debo o no debo impermeabilizar y con qué producto debería impermeabilizar. Cómo escoger el adhesivo adecuado para poder enchapar estas áreas sin ningún inconveniente. Cómo poder también escoger cuáles son las boquillas adecuadas, las lechadas o las fraguas, depende como dónde estén, cómo les llamen, para que todo el sistema sea armónico arquitectónicamente y se vea muy bien. Y cuál es la técnica adecuada tanto para instalar los enchapes como para poder emboquillar. Esto es una información muy importante para nosotros los constructores, pero también para el ferretero o el señor del depósito de materiales, porque al entender esto puede vender más productos y aumentar su ticket de compra. No únicamente quedarse con un producto como el pegante, sino también puede añadirle la boquilla, el enchape o el impermeabilizante. Ok, y como les conté, la primera parte que debemos saber es cuál es la normativa vigente tanto para nosotros como constructores, como contratistas, como para los proveedores de materiales. Entonces, la primera norma que tenemos que tener en cuenta es la norma sismo resistente, que al día de hoy la norma que se utiliza es la NSR 10, creo que está próxima a ser actualizada, pero es la norma que está vigente. Después tenemos la norma técnica colombiana 6050. Ella tiene varios capítulos, pero las que hoy en día nos interesan más es la raya 1 que habla sobre los adhesivos cementosos y la raya 3 que habla sobre las boquillas. También cumplimos con algunas normas internacionales como la norma ISO 13006 y la 13007 o la norma ANSI A118. Los invito a que consulten en internet estas normas y se empapen un poquito más de la información, pero para ustedes, para la seguridad de ustedes y de sus clientes, nosotros como fabricantes Morteros Secos de Colombia, se adhiere y cumple estas normativas. Entonces, todos los procesos de fabricación, todos los ensayos, todos los testeos que nosotros hacemos
están enmarcados dentro de una normativa tanto nacional como internacional. Bueno, y posterior a este primer paso, que es saber qué norma es vigente para nosotros, los constructores y los proveedores de materiales, ya digamos que sea una ferretería o un depósito de materiales, eh, lo primero que deberían preguntarse es qué material voy a instalar, cuál es el tipo o la clasificación del enchape que voy a instalar. Obviamente en Colombia tenemos varios nombres para esos productos. Podemos encontrar entre muchos el enchape o la cerámica, como le llamamos tradicionalmente, el porcelanato, la piedra natural, la piedra sinterizada o algún otro elemento intermedio, otro material intermedio. Ahora, dependiendo de varias técnicas, nosotros podríamos catalogar a esas piezas, primero basado en su capacidad de absorción de agua, que es una de esas técnicas bien importantes que todos deberíamos conocer, y es la siguiente: si mi pieza es capaz de absorber más del 6% de su peso en agua, es una pieza de alta absorción. Tradicionalmente todos los enchapes cerámicos se consideran como una pieza de alta absorción. Ahí también ingresa el grés cerámico, hace parte de ese grupo. Luego tenemos el porcelanato. El porcelanato, por su proceso de fabricación, es muy sellado y se considera como una pieza de baja absorción porque absorbe menos del 0.5% de su peso en volumen de agua. Entonces necesita un adhesivo especial. Luego tenemos las piedras naturales, que pues todas las conocemos, el mármol, el granito, que pues son piezas que han sido fabricadas por la naturaleza para nuestro deleite, pero que tienen un condicionante especial en temas de porosidad, en temas de absorción de agua también. Y pues el hombre ha evolucionado, la técnica y la tecnología han aumentado cada día más. Y hoy en día nos encontramos con lo siguiente: hay unas piedras que son artificiales. Dependiendo del proceso químico, pues se pueden conocer como piedras sinterizadas. Son piedras que tienen un alto valor estético, pero realmente que necesitan un adhesivo ultra especial porque prácticamente no tienen poro, entonces son muy selladas. Así clasificaríamos nosotros las piezas desde el punto de vista de la absorción de agua. Ahora, existe otra clasificación que tiene que ver más con su tamaño. Entonces, las piezas podemos catalogarlas como de un formato tradicional o de gran formato. Las normas internacionales y las nacionales difieren, varían entre el tamaño estándar. Para nosotros hemos considerado que llegando a una zona intermedia entre la norma internacional y la norma nacional, deberían ser piezas cuyos lados sean superiores a 60 por 60. En ese momento se considera que sería una pieza de gran formato. Todas las que estén dentro de esa zona de 60 por 60 o de esas dimensiones se consideran de un formato tradicional o un formato normal. Muy bien, entonces ya hemos visto dos elementos principales: la normativa y la clasificación de la pieza. Ahora veamos sobre qué voy a instalar. Entonces, lo primero que deberías pensar es, bueno, voy a instalar sobre un piso o sobre una pared, porque pues tiene condicionantes importantes. Puede ser que esté al interior de la edificación o que esté al exterior de la edificación, y eso también tiene cosas que tienes que valorar. Por ejemplo, si estás al exterior de la edificación, tienes que pensar que debes tener un adhesivo que sea capaz de moverse. Tú sabes que pasan usualmente al lado de la vivienda, hay vibración por los carros que pasan, la fachada o el exterior tiende a expandirse y a contraerse con los cambios de clima. Entonces, si hace mucho calor se expande, si hace mucho frío se contrae. Entonces pues es importante tener en cuenta eso. También debemos tener presente sobre qué material voy a adherirme. Entonces, lo más tradicional cuando yo hago un piso es que yo me pegue sobre una losa de concreto. Pero cuando tengo paredes, ahí el tema empieza a cambiar, porque yo podría tener ladrillos, por ejemplo, mampostería de arcilla o mampostería en concreto. Podría tener mampostería confinada o mampostería estructural,
Podría estar hablando de un pañete tradicional o un pañete impermeabilizado, en algunas partes del país le dicen frisos, o podría inclusive estar hablando de sistemas tan novedosos como el yeso cartón o conocido comúnmente como el drywall, el fibrocemento, que es una placa, una lámina de cemento que ha sido llevada a procesos de alta temperatura, o inclusive podría estar pensando en madera contrachapada. En algunos casos, inclusive podría estar pensando en adherir un enchape nuevo sobre un enchape viejo. Entonces, todo ese tipo de elementos, todo ese tipo de superficies, debería considerarlas y debería considerar no solo qué superficie es, sino qué tratamiento previo debo darle. Entonces, lo más básico es que la superficie esté limpia, que no tenga grasas, que haya podido ser, que esté sólida, que no tenga ninguna zona vacía detrás de él, ningún hueco, como conocemos tradicionalmente, que no suele coco o vacío, ¿cierto? Que no tenga algún elemento que me evite que el material se me desprenda. Y si estoy hablando sobre una superficie demasiado lisa, posiblemente debería utilizar un imprimante o un mejorador de adherencia para garantizar que el adhesivo trabaje en conjunto con la pieza y no vaya a tener ningún desprendimiento en futuro. Ok, luego de considerar sobre qué superficie me voy a adherir, también debería empezar a pensar cuál es el uso del espacio. Y hay unos usos específicos que yo creo que todos consideramos y son bastante importantes. Y son esas zonas húmedas o semihúmedas dentro de la edificación, dentro de nuestro proyecto. ¿Cuáles son esas zonas húmedas? Todo lo que tiene que ver con baños, duchas, cocinas, el patio de ropas. Y hay otras áreas también que ya se vuelven un poco más comunales o se vuelven de uso general. Por ejemplo, las piscinas, tanques o reservorios de agua potable. O si estamos hablando en zonas de recreación, podríamos estar pensando de saunas, turcos, jacuzzis, etc. Entonces, todas estas zonas sí o sí deben tener un sistema de impermeabilización que sea absoluto y totalmente compatible, primero, con la superficie sobre la cual me estoy pegando y segundo, con el adhesivo que voy a utilizar. En Colombia utilizamos adhesivos principalmente de base cemento, entonces lo ideal es que esa impermeabilización sea muy compatible. Hoy en día en morteros secos tenemos un producto que se llama Sella Fast, que es de fácil aplicación tanto para el constructor y de fácil venta para el ferretero o el depósito de materiales. Es un sistema muy sencillo que se compone básicamente de dos capas que se entrelazan porque la primera se aplica de forma vertical, de arriba hacia abajo, y la segunda de forma horizontal, de izquierda a derecha. Vienen dos colores para permitir un contraste entre las dos capas y al entrelazarse genera un sistema bastante robusto que es capaz de contener esa humedad presente en esas áreas, pero al mismo tiempo es capaz de trabajar con ese adhesivo que vamos a instalar posteriormente. Bueno, y otra de las cosas que tenemos que tener presentes cuando pues, nuestros clientes se acercan a nosotros en la ferretería a preguntarnos qué debemos hacer o posiblemente si somos contratistas y nos acercamos a la construcción, es entender cuál es la situación actual de las superficies sobre las cuales vamos a aplicar. Usualmente en los pisos nosotros vamos a aplicar sobre una losa de concreto, pero esa losa de concreto muy rara vez está nivelada, entonces debemos empezar a poner un sobrepiso. Ese sobrepiso lo podemos hacer tradicionalmente en la obra o nosotros ponemos a su disposición un mortero que ya viene listo, que únicamente añades agua y lo puedes fundir sobre ese piso para nivelar y conseguir una superficie homogénea, estándar y disponible para recibir el acabado. Este mortero tiene que esperar los 28 días tradicionales para su fraguado y a los 28 días podrías ya aplicarle el enchape directamente. El nombre comercial de este material es Fast Mortero Piso y vienen dos presentaciones, son dos referencias, discúlpenme, en 140 kilogramos por centímetro cuadrado y 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos dos números básicamente lo que referencian es la capacidad de carga que va a tener, la fuerza que va a tener este mortero de nivelación, ¿vale? Ahora, si por algún motivo la obra o nuestro proyecto requiere
que haya más rapidez en la entrega, que sea un proceso mucho más ágil, también ponemos a su disposición nuestro faz mortero autonivelante, que puede venir en dos referencias, FR10 o FR30. ¿De qué depende esto? Pues básicamente, como les decía anteriormente, de lo que necesite la obra. Al ser un mortero autonivelante, les da unas facilidades bien importantes, y es que al aplicarla o fundirla sobre esa losa de concreto que teníamos originalmente, el mortero va a tomar su nivel casi que automáticamente. Nosotros únicamente le vamos a ayudar un poquito con un rastrillo de caucho para que aguante o que alcance su nivel, ¿vale? Pero con eso es suficiente. Pero fuera de eso, trae la mayor ventaja de todas, y es que es de fraguado ultra rápido. Este producto puede recibir el acabado, el enchape, en 24 horas después de su aplicación. Entonces, si comparamos con un mortero tradicional que tenemos que esperar 28 días, mientras que con un mortero autonivelante de fragua rápido solamente tendrías que esperar 24 horas, realmente la ventaja que vas a tener es un producto de alta calidad, que te va a ahorrar en mano de obra, en aplicaciones y en tiempo. Entonces el proyecto se va a poder entregar mucho más rápido, con una muy buena resistencia, con una muy buena calidad, y obviamente diferenciándote del resto de los competidores en el mercado. Bueno, y en el caso que no sea un piso, sino sea una pared, usualmente nos vamos a encontrar con una mampostería que podría ser o de arcilla o de concreto, pero que va a estar desnuda. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos recubrirla. Tradicionalmente lo hacemos con un pañete, que tú puedes hacer en obra si tú quieres, no está para nada mal. Pero si quieres un poquito más de agilidad y si quieres tener una resistencia controlada, te ofrecemos el faz mortero pega y pañete N75. Con este producto tú vas a lograr tener una resistencia de 75 kilogramos por centímetro cuadrado, que para un pañete es muy buena, y la vas a tener siempre controlada. O sea, te garantizamos que esa va a ser si tú lo mezclas con la cantidad de agua necesaria y adecuada según la ficha técnica, y la vas a poder aplicar como un pañete tradicional, ¿vale? Por proyección si tú quieres, o con todos los sistemas tradicionales sin ningún inconveniente. Igualmente, como cualquier pañete, la idea es que lo estés protegiendo, lo estés curando con un poco de agua por lo menos por los primeros de 3 a 7 días, y esperemos el proceso de fraguado tradicional a los 28 días. Una vez haya pasado ese tiempo, ya podemos venir y aplicar nuestro adhesivo de enchape. Ok, y ya que hemos solucionado todas esas etapas previas, ya sabemos cuál es la pieza que vamos a adherir, ya sabemos sobre qué superficie y cuál es el estado de esa misma superficie, cuál es el uso que va a tener esa área, si va a ir impermeabilizada o no, si es al interior o al exterior de la vivienda, si es un piso o una pared. Ya cuando hemos solucionado todo esto, venimos a tomar la decisión sobre qué adhesivo es el indicado para el proyecto que vamos a desarrollar. En este caso, yo te invito a que vayamos a la categorización que nos han dado las normas técnicas nacionales o internacionales, ¿vale? Entonces, si es un adhesivo base cemento, usualmente en su empaque vas a encontrar que tiene una nomenclatura, que tiene la letra C y puede tener el número 1 o el número 2. El número 1 es para un adhesivo cementoso tradicional, mientras que el número 2 es para un adhesivo cementoso que ha sido mejorado, o sea que tiene algún aditivo, alguna adición que mejora su desempeño, ¿ok? Fuera de eso, también vas a poder encontrar otras letras que complementan esa categorización. Una es, por ejemplo, la letra E. La letra E tiene que ver con el tiempo del producto, el tiempo extendido del producto. Entonces, si encuentras un adhesivo que tenga la letra E dentro de su empaque, dentro de su nomenclatura, significa que va a tener un tiempo extendido de más de 30 minutos. Eso es supremamente importante para los constructores. ¿Por qué? O para los instaladores. Porque eso significa que yo voy a poder aplicar el producto y tener un tiempo suficiente para aplicar la pieza y que haya una adhesión real, no que haya una adhesión falsa, y eso garantiza que la pieza jamás se me va a desprender. ¿Ok? También puedo encontrar otra letra que es la letra T. La letra T tiene que ver con una palabra un poquito técnica que se llama texotropía, pero es la capacidad de el adhesivo soportar el enchape y que no haya un desplazamiento
un deslizamiento vertical. Entonces, cuando encuentras la letra T es prácticamente que tiene un desplazamiento vertical nulo, ¿ok? Entonces, también es un producto muy importante y si yo estoy trabajando en paredes, debería utilizar un producto que tenga la letra T en su nomenclatura, ¿ok? ¿Qué otra letra podemos encontrar? Vamos a encontrar la letra S. La letra S puedes tenerla combinada con el número 1 o con el número 2. Con el número 1 significa que es un producto deformable, o sea que es capaz de moverse con el sustrato. ¿Esto para dónde se vuelve importante? Usualmente para fachadas o cuando estoy pegando sobre yeso cartón o sobre fibrocemento, que son elementos que vibran y se mueven constantemente. Y si es un S2, significa que es altamente deformable. Entonces ya es una categorización para aplicaciones bien importantes. Fachadas de centros comerciales, algunas piscinas, turcos, alguna de estas situaciones se vuelve bastante importante. Y ahí, pues bueno, hay varias letras adicionales que acompañan eso. Por ejemplo, la H en temas de temperatura, que significa básicamente la resistencia a la extracción después del envejecimiento en temperatura. La letra I, que es también la resistencia a la extracción después de envejecimiento en inmersión. O sea que si yo voy a enchapar una piscina, idealmente debería tener la letra I dentro de la nomenclatura. Y como hoy en día la madera también se utiliza para ciertos cerramientos arquitectónicos, la letra P hace relación a esa posibilidad, a esa característica de adherirme sobre un sustrato de madera. ¿Ok? Entonces así es que yo empiezo a seleccionar mis adhesivos. Entonces digo, ok, ¿para dónde voy? ¿Qué pieza voy a instalar? Interior, exterior, piso, pared. Y qué condicionantes importantes técnicas debería cumplir ese adhesivo, ¿ok? Espero que con esto les haya quedado un poquito clara esa nomenclatura que usualmente aparece en los adhesivos y podamos escoger el adhesivo basado en las características y las ventajas que vamos a tener una vez se ha aplicado este producto en el sitio adecuado. Bueno, muy bien. Y ya luego de eso, el proceso que continúa es escoger cuál es la boquilla adecuada. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, pues cuál es el color que tú quieres, ¿no? Puede ser que generes un contraste contra la pieza o el enchape o que quieras que sea del mismo color y se vea uniforme. Ya está en el arquitecto o en tu cliente, en el deseo de tu cliente. Lo otro que tienes que contemplar es que usualmente las juntas, nosotros llamamos juntas a ese espacio que hay entre pieza y pieza, pero hay unas juntas adicionales que hay que considerar, ¿vale? Entonces, perimetralmente en los espacios o en las fachadas, usualmente cada 5x5, hay unas juntas constructivas. Esas juntas debes considerarlas. ¿Y cómo debes protegerlas? Debes protegerlas con un sellante elastomérico. Por favor, te recomiendo que no utilices ningún elemento rígido porque esas juntas constructivas se van a mover y al moverse, si las utilizo o las relleno con un elemento rígido, se van a fracturar, ¿vale? Sin embargo, esas piezas internas, esas juntas internas, discúlpame, entre pieza y pieza, sí las podemos llenar con una junta o con una boquilla cementosa que nosotros tenemos disponibles para ustedes. Entonces, nosotros tenemos una boquilla látex que tiene una muy buena caracterización, tiene resistencia a la humedad, tiene resistencia a la abrasión, pero también tenemos otra serie de boquillas bien importantes. Tenemos una boquilla antihongos y antialgas, tenemos una boquilla óleo e hidrorrepelente y tenemos una boquilla epóxica. Somos, creo que la 2 o 3 empresas en Colombia que tenemos boquilla epóxica manufacturada por nosotros mismos que viene en varios colores y que te permite tener una alta resistencia química. Entonces, muchas veces en algunos proyectos especiales, usualmente con GRES, donde hay laboratorios químicos, hay procesos de manufactura o de transformación de elementos lácteos, de productos lácteos o cárnicos, se requiere una boquilla que resista el tratamiento químico que se puede hacer por el lavado y la desinfección de esos espacios. En ese caso, nosotros tenemos la boquilla epóxica Barty, la tenemos en 2 presentaciones, básicamente una presentación de cuñete de 10 kilogramos
o un kit de repuesto de 5 kilogramos si lo que necesitas es una porción más pequeña. Muy bien. Y en teoría, con toda esta información que ya has recopilado y con estas técnicas de las que hemos hablado, ya podrías tener un proyecto arquitectónico de acabado muy bien ejecutado y con alta duración en el tiempo. Ahora, no solo son importantes los materiales, también la mano de obra es importante. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Te recomiendo que contrates para la instalación un personal que haya sido capacitado, que haya sido entrenado para tal fin. Entonces, aquí hay dos situaciones. La primera, si quieres que nosotros entrenemos a tu equipo de vendedores o quieres que entrenemos a tu equipo de trabajo en aplicación de este tipo de productos o cómo vender este tipo de productos, estamos a tu disposición. Por favor, ve a la caja de contáctanos, comunícate con un asesor comercial y muy pronto estaremos devolviéndote la llamada o dándote la información pertinente para tal fin. Lo otro que debes saber es, bueno, la técnica, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que alguien es bueno en temas de la técnica de instalación? Lo primero, mira, siempre en estos productos cementosos, lo más adecuado es tener en un envase limpio, agua pura y añadir el producto cementoso en pocas proporciones e ir mezclándolo continuamente. Una vez ya tengas la proporción adecuada, sea 2:1, 3:1, 3:5:1, depende del producto, déjalo reposar unos 5 minutos, ¿vale? Eso hace que esos aditivos empiecen a trabajar y cuando pasen los 5 minutos que le des una mezcla nuevamente, vas a ver cómo el producto como que vuelve a la vida, como que reacciona, lo vas a ver con la textura mucho mejor, mucho más fresca, mucho más fácil de manejar, ¿vale? Ya sea un adhesivo o una boquilla. Eso siempre es recomendado en todos los productos que sean base cemento. En temas de adhesivos, siempre es recomendado que utilices una llana dentada para extender el producto sobre el sustrato. Y lo más recomendable es que esa llana o los surcos que deja esa llana vayan en sentido transversal al lado más largo de la pieza. Entonces, si la pieza es muy larga así, que el sentido de la llana vaya en este sentido o básicamente que sea un sentido transversal, ¿ok? Otra técnica importante, siempre hagamos una capa de regularización sobre el sustrato. ¿Qué es eso? Aplicar una capita del producto con la parte lisa de la llana para como que sellar esos poros y generar una mejor capa de adherencia, una mejor capa de regularización. Otra técnica adecuada, siempre cuando apliques el enchape, muévelo en ambos sentidos para que los surcos del adhesivo que ha dejado en la llana dentada se rompan fácilmente y haya una adhesión superior al 80-85% del pegante con la parte trasera del enchape. Otra ventaja, otra técnica adicional, por favor, para que la tengas siempre muy presente, el doble encolado. Cuando utilizo la técnica del doble encolado, siempre que sea un formato grande. O sea, ¿te acuerdas que hemos hablado de áreas que superen los 60 centímetros por 60 centímetros? Entonces, cuando la pieza supera estas longitudes, siempre debo aplicar la técnica del doble encolado. ¿Cómo es la técnica del doble encolado? Básicamente, por la parte posterior de la pieza, la parte que va a ir adherida, aplico una capa de regularización, una capa superficial del adhesivo para garantizar que una vez puesta sobre el pegante que está en el sustrato, vaya a tener un 95% de cubrimiento de esa parte. Eso es lo que nos pide la norma técnica colombiana, las normas internacionales, y es una técnica adecuada para la adhesión de estas piezas cerámicas, piezas de porcelanato y demás. En temas de boquilla, siempre nosotros recomendamos que encintes los labios de la junta para que puedas limpiar fácilmente, pero si no, pues no hay ningún problema. La técnica cada vez más se va puliendo y tenemos personal que es capaz de hacerlo sin ningún inconveniente. Utilizar las herramientas adecuadas. Usualmente cuando voy a emboquillar, utilizar una llana de caucho que me permita ingresar el material en las juntas de las piezas con un movimiento constante y en sentido diagonal para que no vayamos a
a penetrar dentro de la junta y dañar el acabado. Estas son las técnicas en términos generales que yo te puedo recomendar. Si quieres mejorar en la técnica de instalación o quieres de pronto indagar un poco más en cómo hacer una muy buena inspección de obra, cómo verificar que el adhesivo y que la boquilla han sido bien instalados, por favor comunícate con nosotros y estaremos encantados de darte respuesta prontamente. Muy bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, y Morteros Secos también se ha identificado, ha sobresalido con la competencia por sus procesos de innovación y desarrollo. Este año tenemos para ustedes dos productos totalmente novedosos con una tecnología única en Colombia que sé que les van a gustar. El primer producto es un adhesivo para enchape que se llama Pegafast Gel. Pegafast Gel incorpora una tecnología gel que es totalmente diferente a las que existen en el mercado, es totalmente novedosa. Somos los únicos que lo tenemos en Colombia y le proporciona a ese adhesivo unas características especiales que lo hacen muy diferente al adhesivo tradicional. Una de esas es el mayor rendimiento. Nuestro Pegafast Gel rinde en promedio un 12% más que un adhesivo tradicional tipo látex de los que encuentras en el mercado. Eso para un constructor o para un instalador es una ventaja bastante grande porque con menos material va a poder cubrir un espacio mucho más grande, mucho más amplio. Tenemos otra ventaja y es que es un producto con una textura mucho más cremosa, mucho más suave, mucho más fácil de aplicar. Y esa textura tiene una ventaja adicional y es lo que nosotros hemos denominado el efecto ventosa. Significa que en el momento en que yo adhiero la pieza con el adhesivo, es muy difícil desprenderse. Es como si tuvieras una ventosa ahí que presiona la pieza contra el sustrato. Eso garantiza que en aplicaciones verticales no se nos va a desprender la pieza y en aplicaciones horizontales la pieza va a tener una muy buena fijación al sustrato. Otra ventaja que tenemos con este Pegafast Gel es bajo en polvo. Y esto es básicamente porque nos hemos enfocado en cuidar la salud de nuestros instaladores, de nuestros aplicadores. Y entonces tener un producto bajo en polvo garantiza que no vas a estar aspirando ese material particulado y vas a estar tosiendo todo el día. Más cuando hoy nos dimos cuenta que es muy importante la salud y es uno de los elementos importantes que debemos cuidar. Entonces nosotros como Morteros Secos de Colombia estamos cuidando la salud de nuestros instaladores. Otra ventaja que tiene nuestro producto es, primero, que es fibro reforzado. Y eso es bastante importante. Al ser fibro reforzado, o dicho de otra manera, tiene unas fibras de refuerzo que van por dentro, va a tener mucha mayor resistencia a la tracción, a la compresión, va a ser mucho más fuerte. Este producto es catalogado dentro de la nomenclatura de la norma técnica como un C2, que es un adhesivo cementoso mejorado, S1, que es deformable y es capaz de resistir y aguantar presiones y temperatura, es capaz de estar trabajado o aplicado mejor en inmersión, o sea que es un muy buen producto para piscinas, para fachadas, para zonas húmedas, para áreas grandes, y es un producto que te permite pegar un enchape nuevo sobre un enchape viejo, directamente, sin necesidad de picar, sin necesidad de hacer ningún tratamiento adicional, sin aplicar un primer, nada. Directamente y solamente con el adhesivo, garantizando obviamente que ese piso que esté colocado originalmente esté sólido, firme, que no esté suelto y que no hayan grasas o aceites que disminuyan la capacidad de adhesión del pegante. Pegafast Gel viene en un empaque de bolsa de papel valvulada, entonces eso también es una novedad en el mercado por 25 kilogramos, ¿vale? Entonces, este es uno de esos productos que desarrollamos este año. Los invitamos a que visiten nuestra página web, que visiten nuestras redes sociales, donde encontrarán toda la información requerida para entender un poquito más sobre este producto. Muy bien, y como les conté, tenemos un segundo producto que desarrollamos este año para ustedes que se llama Chromatic. Chromatic es un recubrimiento arquitectónico que reproduce las texturas de la naturaleza. Entonces,
¿Qué nos encontramos? Mucha gente nos decía, muchos arquitectos, constructores nos decían, mira, es que a mí me encanta la piedra natural, me encanta toda esa textura, pero instalar esa piedra en una fachada es complicadísimo, es muy difícil hacerle un mantenimiento, las piezas pesan mucho, me encarece la estructura, se me encarece la mano de obra, materiales, herramientas. ¿Por qué no me ayudas solucionando eso? Y logramos con Chromatic darle respuesta a los constructores. Este es un producto básicamente semilíquido, viene en presentación de cuñetes, que se mezcla en promedio con un 10% de agua y a través de una pistola de pulverización que se llama Mini Rigo, que si quieres saber un poquito más, vea la ficha técnica que la encontrarás en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Hacemos una proyección sobre la pared o sobre la superficie que vayamos a hacer. Entonces, lo primero es importante, sirve para paredes o cielos rasos, pero no para pisos, ¿vale? Y una vez aplicada sobre la superficie, le vamos a dar 3 capas. Una capa en sentido vertical, otra capa en sentido horizontal y la última capa haciendo círculos, que es para ya buscar la homogeneización del color, que nos quede totalmente cubierta la superficie. Es un producto comparado con cualquier otra que se te ocurra en el mercado, amigable con el medio ambiente, porque no está hecho con solventes, es base agua. Esto es maravilloso porque para los proyectos LEED, por ejemplo, que tienen certificación internacional, es muy bueno, les va a dar cierto puntaje. Para los instaladores es muy bueno también porque no van a tener que utilizar ningún tipo de mascarillas o filtros adicionales que pues obviamente encarecen la mano de obra. Las herramientas con las cuales se aplica el producto son herramientas que puedo conseguir fácilmente en el mercado y tenemos una variedad de colores bastante interesante. Entonces, como el tiempo aquí es muy corto, quiero invitarte a que vayas a nuestra página web. Ahí encontrarás todos los colores que tenemos disponibles actualmente para ustedes y por favor miren la página web, miren la ficha técnica, investiguen un poquito más sobre el producto. Es realmente un producto altamente arquitectónico en su valor, tiene muy bonitos colores, muy fácil aplicación, bajo peso, prácticamente sin ningún tipo de juntas y pues bueno, es el segundo producto que tenemos para ustedes. Muchas gracias y los invito realmente a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, el stand comercial que tenemos preparados para ustedes el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta adicional sobre todo lo que vimos el día de hoy, vayan por favor en la parte de abajo, hay una casilla donde dice contáctenos o hable con nuestro asesor. Ahí tenemos 10 personas que están disponibles el día de hoy y durante todo este evento para contactarse con ustedes, para resolver sus preguntas, para resolver sus inquietudes y si es el caso, podremos ir a visitarlos a sus puntos de venta, a sus locales comerciales y podemos mirar de qué manera nosotros podemos ayudarles a ustedes a lograr sus objetivos y metas comerciales en este año. Es un gusto para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que esta información les haya servido, que sea de utilidad y por favor no dejen de visitarnos. Estamos a su servicio. Muchas gracias.